Bueno, hoy ya llegamos al último de los encuentros. Estamos tratando de algunas cosas que tienen que ver con la comunicación de la palabra de Dios. Y bueno, no sé si en la anterior estábamos cerrando con la duración de los mensajes. Decíamos que es tal vez apropiado hoy, en el tiempo de la imagen, donde a la gente le cuesta tanto prestar atención porque las imágenes nos han acostumbrado a otra cosa, no pasar, si es posible, de los 30 minutos. Hay que diferenciar en lo que es el mensaje, lo que es el estudio bíblico. Si tenemos que hacer un estudio bíblico, hablar de los dones del Espíritu Santo, y posiblemente se puedan usar 40 minutos. Eh, es bueno ya no pasar de los 40 minutos o 45. Y una cosa es el estudio y otra cosa es el mensaje. El otro día decíamos que el estudio se prepara, hay que trabajar mucho, ver notas y demás. Entre tanto que el mensaje a la iglesia se recibe. Estamos orando y Dios pone un tema en nuestro corazón, pone el pasaje apropiado, lo desarrollamos y hay un momento en que Dios nos va asistiendo y hay un momento en que eso termina. En el estudio bíblico también Dios nos asiste, pero bueno, a lo mejor tenemos que lograr considerar una cantidad de puntos y demás y hace falta un tiempo. Pero lo aconsejable son unos 30 minutos. También depende mucho de la persona que habla. Hay 5 minutos de personas, una hora de personas que pasó enseguida y 5 minutos de otro que son una eternidad, ¿no? Creo que el otro día, no sé si en cámara o fuera de la cámara, contábamos el cuento del abuelo que estaba con el chico y que le dijo el nene, dice, abuelo, terminó el mensaje, dijo, el mensaje terminó, pero el hermano sigue hablando. Bueno, a veces cuando estamos dando el mensaje a la iglesia, yo creo que la iglesia lo que más necesita es el mensaje de Dios. El estudio bíblico sí, pero un mensaje, una palabra que venga de Dios. Ponerse el orador en las manos de Dios, que Él nos dé un mensaje. La iglesia necesita alimentarse, escuchar de parte de Dios y poner allí su fe. También el conocimiento, las dos cosas, pero no es bueno prolongarse mucho más. Es bueno dejar a la gente con hambre y no empachada, decíamos el otro día, ¿no? Así que bueno, no exceder este tiempo, saber que la gente retiene un porcentaje muy chico de lo que escucha, no tanto como a nosotros nos parece. En el tema del estudio, tenemos que procurar tener una buena exégesis personal. ¿Qué significa? Dedicarnos nosotros al estudio, estudiar, tomar los libros necesarios, trabajar el texto que a veces no está claro, hasta aclararlo y todo, pero lo que tenemos que llevar a las personas es el producto terminado, por así decirlo. No, no tanto de lo que nosotros estuvimos trabajando. Ellos necesitan la reflexión, se necesita ser muy concreto en esto. Por otra parte, a veces queriendo mostrar todas esas cosas que nosotros vimos, un poco estamos poniendo de manifiesto cuánto sabemos, ¿no? Y el púlpito es un peligro para eso, para la carne. A veces queremos, no sé, no se puede generalizar, mostrar cuánto sabemos, con citas al griego, a muchos autores muy conocidos y demás. Y la palabra de Dios dice que el sabio encubre el saber. El sabio encubre el saber. Lo que sus hermanos necesitan es el producto terminado. Si nosotros consultamos toda la biblioteca y eso es algo para nosotros. Hay que estudiar para tener una buena exégesis, tener claridad de lo que estamos diciendo y no decir una cosa por otra. Pero la congregación, vuelvo a decir varias veces porque es muy importante, no son la mayoría de estudiantes de la Biblia, son miembros de la iglesia que vienen a recibir algo sólido. Así que el trabajo nuestro no siempre es para compartirlo, lo que hay que llevar es el resultado del trabajo. Decían los más viejos, hay que cortar la fruta madura. ¿Qué significa cortar la fruta madura? Tomar aquellas cosas que están comprensibles. La palabra de Dios tiene cosas que no son accesibles. Deuteronomio 30 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Tomar la fruta madura es tomar aquellas cosas que se comprenden y hay cosas que realmente no son sencillas. Normalmente la gente pregunta con quién se casó Caín y eso es lo de menos. Hay otras cosas que no tenemos respuesta, son misterios, los tomamos por la fe. Dios no se puede poner abajo el microscopio, la palabra de Dios tampoco, es mucho más grande que nosotros podemos imaginar. Por lo tanto, lo que compartimos es la fruta madura, es aquella cosa que podemos tomar, que podemos entender, porque si no está claro para nosotros, no está claro para comunicarlo. A veces vemos que el hermano está haciendo un esfuerzo terrible, no lo tiene él claro. Es muy difícil transmitirlo si uno no lo tiene claro. Entender que hay cosas
que permanecen todavía y no tenemos una respuesta. Y también es bueno decir no sé. No que lo hagamos en la plataforma, pero si no lo tenemos claro, es mejor dejarlo de lado. Uno de los problemas de los comentarios bíblicos completos es querer explicarlo todo. No se puede. Todos hemos comprado alguna obra de comentario bíblico completo. A veces hay un poquito más de luz sobre algún tema, a veces sobre otro. Sobre todos los temas es muy difícil. Hay realmente cosas que todavía permanecen. El Señor las aclarará en algún momento de nuestra vida o el día que estemos con Él. Pero hay temas que son complejos, como el famoso tema de la predestinación, el libre albedrío y demás. Bueno, hay una biblioteca para un lado, para otro, no es el tema de hoy, pero hay temas que son ríspidos, así que, hermanos, cortemos la fruta madura. Otro consejo es no torcer o forzar el texto para sostener mi razón. A veces en el mensaje lo que estamos haciendo es buscando algunos textos que apoyen nuestra posición o nuestra manera de pensar. La Biblia no se usa para eso. La palabra de Dios, nosotros tenemos que ajustar nuestro pensamiento a la palabra de Dios. A veces traemos una idea y tomamos pasajes como que la puedan avalar, tratar de meter. Si es de Dios, bien, pero a veces estamos queriendo pretestar, que es distinto. Usamos el contexto para tratar de meter lo que queremos decir, ¿no? Que ese es otro tema. Hay un tema que a veces se nos pasa de largo y hay que tenerlo en cuenta. Es la velocidad cuando estamos hablando al leer. A veces hay hermanos que dicen, bueno, leemos acá y leemos allá y por amor al tiempo, y esta frase por amor al tiempo, más amor es a la palabra que al tiempo. Vuelvo a decir, no hay que fastidiar a nadie, hay que dejar a la gente con hambre, pero la palabra de Dios tiene que llevar el tiempo que lleva. Y hay un tiempo de lectura. Cuando nosotros leemos rápido, ¿saben cuál es el mensaje oculto? No es importante. Entonces, bueno, leemos acá, el Señor lo dijo así, pasamos y acá el Señor lo dijo, no. Es importante. Cada palabra sabemos nosotros que está puesta por el Espíritu Santo. Entonces, si el predicador está apurado es un problema de él. Aparte, decíamos el otro día, la gente necesita tiempo de deglución de lo que está escuchando. Entonces, a veces, bueno, como se dice ahora, menos es más, ¿no? Es una frase que está apareciendo ahora en los medios. Menos es más. Hermanos que por temor a quedarse sin qué decir se juntan un montón, entonces después lo quiere meter todo el mensaje. Y no, a lo mejor hay que usar el 50% de lo que tiene preparado, dar tiempo a la deglución, y con el énfasis que nosotros estamos poniendo, estamos dando importancia a la palabra. Si apuramos al leer, bueno, y esto, estamos diciendo, esto no es importante, pasamos a otro tema. La palabra de Dios es importante, lleva su tiempo. El Señor en los sermones le dedicó tiempo a la palabra, no es bueno leer de corrido. Otra cosa importante es vocalizar. Algunos hermanos tienen problemas de vocalización, tiene que ser muy claro la vocalización para la comprensión. Y como un bonus track, siempre es bueno contar con un buen audio para que la gente escuche, si no, la mala difusión, uno se empieza a esforzar porque se escucha, la gente no escucha. Eso sí es posible. Todo esto que planteamos es como un ideal. Posiblemente después a la hora de hacerlo no nos salga. Que yo lo tenga anotado no significa que siempre me sale. Muchas veces no sale. Hay que procurar siempre el espacio, decíamos, la ventilación del lugar, un buen audio. Todo eso hace, y obviamente la gracia de Dios, es por demás decirlo, ya lo dije varias veces, hacer una buena entrega y que la gente esté cómoda. La gente no puede estar sentada arriba de un clavo. Tiene que estar cómoda, tiene que estar dispuesta, no tiene que tener hambre, decíamos el otro día, no tiene que estar cansada, porque se va a abrir la palabra de Dios. Y es muy importante, dice el libro de Isaías, escucha tu tierra porque habla Jehová tu Dios. Cuando Dios habla, todo tiene que tener silencio, el corazón tiene que estar abierto y recibir esa palabra. Hablábamos de la velocidad al leer, nunca hay que hacerlo, y la otra son las inflexiones de la voz. Hay hermanos que lo hablan todo igual, es algo monótono, el mismo tono. Nada tiene relevancia. Entonces hay cosas donde hay como en música, ¿no? Bueno, acá hay músicos, justo yo no lo soy. Un fortísimo o un pianísimo, ¿no? No se puede hacer todo. Nosotros cuando hablamos de parte para el Señor, Dios usa nuestro cuerpo y las cosas que Él nos dio previamente. Y un tono de voz monocorde tiende a dormir a la gente. Entonces, no digo manipular el mensaje, pero por momentos se usa
enfatizar, se puede hacer un silencio, como decíamos el otro día, que es muy elocuente. No es bueno hacerlo todo monocorde, no es bueno gritar todo el mensaje, no es bueno. Hay que usar los distintos tonos e inflexiones de voz. Nuestro estado espiritual se trasluce en el mensaje a través de nuestra voz. A veces en nuestra voz lo que estamos transmitiendo es ansiedad. Estamos nosotros mal, estamos nosotros ansiosos y eso se transmite a las personas. Las personas normalmente necesitan tranquilidad, no mucha para que no se duerman, pero necesitan tranquilidad, que la palabra la reciban en paz. La oveja dice que en aguas de reposo me pastoreará, no es a la carrera. Y decíamos el otro día los estados de ánimos nuestros que se traslucen en los mensajes. Por eso a veces si no estamos bien y no logramos recuperarnos, es bueno a veces tener a quien pedirle o con tiempo, mira, reemplazame porque no estoy pasando un buen momento, estoy disgustado con algunas cosas o de la iglesia y bueno, nos la agarramos con alguien en público, ya dijimos que eso no hay que hacerlo, ¿no? Cuando tenemos un texto, nos dan un texto, tal vez un capítulo, aunque hoy volvemos a hablar, un capítulo es mucho, tenemos que descubrir el tema central. Es decir, bueno, en tal capítulo, ¿cuál es el tema central? Siempre hay un tema central y temas secundarios, por así decirlo. Entonces tenemos que elegir el tema, saber cuál es el nudo del tema, del capítulo, perdón, y ese es el tema. Y después hay otros pasajes que son o conectivos o no tienen la relevancia que tiene el que es el centro del tema. Y lo otro es el ver que no se contradiga con el contexto inmediato, ni con el contexto general. La palabra de Dios no se contradice. Esa es una de las pruebas de la inspiración divina. La Biblia no tiene contradicciones. No tiene contradicciones. En su idioma original, ¿no? Nuestra traducción al castellano, sí, hay palabras que se chocan con otras. Pero en el original no tiene contradicciones porque es el libro de Dios, ¿no? Dios no se puede contradecir. La escribieron hombres guiados por el Espíritu Santo. Perfecto, el Espíritu Santo no se contradice. ¿Por qué digo esto? Porque a veces aparece una verdad, entre comillas, y se la predica y se la enseña y demás, y por ahí está derribando una cantidad de enseñanzas bíblicas. No puede ser. Tiene que estar de acuerdo con el contexto inmediato y con el contexto general de la Biblia. Cuando hablábamos, bueno, de este tema, y no es el tema, pero bueno, lo vuelvo a referir, famoso de la predestinación, el libre albedrío, quienes sostienen la predicación, la elección a ultranza, están echando por la borda más de la mitad de los textos bíblicos que hablan de otra cosa. Por eso es un tema complejo. Por otro, la palabra no se contradice a sí misma, lo que estábamos diciendo. Así que si hay una contradicción, tendremos que mirar. Los viejos decían, si es verdad, no es nuevo. Si es nuevo, no es verdad. Así que cuando nos parece que descubrimos, que cada tanto alguno descubre algo, ¿no? Lo saca y se predica por todos lados como algo nuevo. No hay cosas nuevas en la Biblia. Si es verdad, no es nueva, si es nueva, no es verdad. Así que si nos parece que encontramos una piedra y algo importante, veamos si no se contradice con el contexto. Inmediato y general. Porque eso no puede ser, no es de Dios. La Biblia no tiene contradicciones. Es importante ceñirse al texto y no irse por las ramas, lo cual es una tendencia que todos tenemos. Por eso hablamos el otro día del mensaje de Windows, ¿no? Pues se nos ocurre otra cosa y vamos abriendo y vamos abriendo y vamos abriendo. No. Hay que evitar el mensaje de concordancia. Uno a veces se da cuenta cuando la persona se preparó con la concordancia. Se buscó todos los pasajes que hablan de, no sé, del poder y se los está bajando uno por uno a los hermanos. Los hermanos para eso se compraron una concordancia a ellos y lo miran en casa. La transmisión de conocimiento no está mal, pero se compra un libro y todo. Del predicador, del orador, se espera el mensaje, normalmente el mensaje de Dios y también el estudio bíblico. Pero predicar el pasaje indicado, ceñirse al texto, no irse por las ramas, no el mensaje de concordancia, y hay que evitar el guitarreo. El guitarreo se nota cuando la persona no se preparó y está guitarreando y contando historias y metiendo y está buscando a ver por dónde sale, y eso habla de una mala preparación, de una falta de dependencia de Dios.
es bueno elaborar el final del mensaje. Los mensajes tienen que tener introducción, como se sabe, el nudo y el cierre. Bueno, a veces hay hermanos que arrancan, van al nudo, arrancan de vuelta, cierran, le parece que es poco, arranca de vuelta. Y uno no ve la hora que termine, es como que no se sabe bajar de la calecita. Entonces, hay que tener una entrada, hay que tener un desarrollo y hay que tener un final. Hay que tenerlo previsto. El otro día hablamos de la improvisación prevista. Bueno, yo tengo previsto que voy a hablar de estos 3 puntos, tengo esta idea, Dios me guió en esto. Bueno, y después en el momento Dios va a dar lo demás, yo vi en esa confianza. De acuerdo, decíamos, al depósito que uno ya tiene, no en el rígido que cargó la palabra de Dios con tiempo. Pero estos 3 puntos, no es que sea que la Biblia lo enseña, pero la buena oratoria habla de una introducción, que a veces puede ser un tema de actualidad. Porque el tema de actualidad toma la atención de la gente en el momento. Como decíamos el otro día, una historia, a veces hasta un chiste, con cuidado, ¿no? Para que no se eche a perder la comida. Ir al nudo, desarrollarlo y cerrar. Cerrar con tiempo. A veces hay hermanos que vienen, bueno, terminó. Yo digo, los aviones, cuando uno viaja en avión se da cuenta que va llegando porque siente que en un momento como que el avión bajó un poco, al rato siente que bajó otro poco y en realidad está bajando así como escalonado. El avión no baja así de punta. Bueno, hay hermanos que a veces terminan el mensaje como, se me terminó y se baja. Si se va a quedar así pavada, mejor que se baje rápido y listo. Pero el final es un tiempo importante para hacer un pequeño raconto de lo que se viene diciendo. Bueno, entonces, hermano, consideramos, el primer tema era este, el segundo era este, y una conclusión. Tiene que haber un cierre. Una introducción puede ser un tema de actualidad. Atrapamos la atención de la gente, humanamente hablando. Vamos al texto, lo plantamos, lo aplicamos. Lo aplicamos. El texto que no tiene aplicación es medio relativo. El arte del discernimiento es saber aplicar la Biblia a la vida cotidiana. Este es el arte del discernimiento. El discernimiento lo da Dios, es espiritual. Pero aplicar el texto, ¿cómo lo combino con mi vida cotidiana de hijo de Dios? Porque a veces hay cosas que son muy lindas y son agradables, no podemos hablar del arca, de las medidas del arca, la vestidura del sacerdote que tenía el fruto y que tenía la campanita y que tenía la mitra y que tenía acá el pectoral con las 12 piedras porque son las 12 tribus de Israel. Pero eso es información bíblica. Hoy hay una gran necesidad en el pueblo de Dios de una enseñanza aplicada que modele la vida, que el texto modele la vida, como clavo hincado que es, como palabra viva que entra, que habla el corazón. Y el conocimiento obviamente que también es bueno. Bueno, diferenciar, discernir para aplicar. El Espíritu Santo es el gran apuntador, dicho con todo respeto, ¿no? En las obras de teatro hay como una cabinita ahí, y ahí estaba el apuntador antiguamente, y como que le soplaba la letra que hablaba por si llegaba a olvidar. Puede haber un teleprompter que saco también electrónico. Pero el Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo tomará lo que es mío y lo hará saber. La asistencia del Espíritu Santo para el predicador es fundamental. Es fundamental. Tan importante como haber preparado su mensaje, haber escogido el texto, es que el Espíritu de Dios lo esté asistiendo. Porque le va dando la palabra oportuna. Va surgiendo, y es lo más fresco que hay. Está hecho en el momento. Porque también están los mensajes que ya lo tiene anotado en un papelito hace 50 años, lo viene dando siempre. Y eso es como el pan enmohecido de los gabonitas cuando engañaron a Josué, ¿no? Se nota cuando el mensaje es un recalentado, se nota cuando el mensaje es pan verde, pan viejo, y se nota cuando es pan fresco, que está llegando en el momento, que es la palabra de Dios, que es viva, que nos está hablando, y eso es lo que hay que buscar. Eso es lo que hay que buscar, sobre todas las cosas. Así que Él es el gran apuntador, necesitamos su asistencia sí o sí, para que nos dé la palabra indicada. Bueno. Muy bien. Vamos terminando con esto. Un concepto para tener presente, hermanos. La doctrina de la Iglesia, la enseñanza de vida cristiana, se traza con las epístolas. No con el Antiguo Testamento ni con los Evangelios. Esto suena medio fuerte, pero es así. La práctica de Iglesia, la práctica de vida cristiana, se enseña con las epístolas. Las doctrinas.
¿Y qué hacemos con el Antiguo Testamento y qué hacemos con los Evangelios? Podemos sacar enseñanzas y aplicarlas a la vida cristiana, pero no las podemos trasladar literalmente. Hay textos que son para Israel concretamente. Y nosotros podemos tomar una aplicación espiritual, pero no podemos hacer doctrina de ahí. Del libro de los Hechos tampoco, porque el libro de los Hechos es un libro histórico conectivo entre los evangelios y las epístolas. Cuando uno busca la iglesia en los evangelios, no la encuentra. La iglesia no está desarrollada en los evangelios. Y sí muchas cosas que tienen que ver con el pueblo de Israel, especialmente si uno está predicando Mateo. Hay que entender que hay cosas que tienen que ver directamente con el pueblo de Israel. Si nosotros las aplicamos a la iglesia, podemos generar un problema. Ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Las vírgenes insensatas. Yo he escuchado aplicárselo a la iglesia. Las que se quedaron sin aceite son las que se quedaron sin el Espíritu Santo. Entonces tienen que venir otra vez al altar con el predicador para recibir el Espíritu Santo. Una mezcla terrible. Esto como cuando llega el correo, ¿no? Esta carta es para este, esta carta es para el otro. Todas las escrituras tienen un destinatario concreto, inmediato, y nosotros podemos tomar enseñanza. Pero recordemos, no hagamos doctrina con temas del Antiguo Testamento, ni los evangelios y no los hechos. Sí con las epístolas, porque en las epístolas se desarrolló la enseñanza para la iglesia. Bueno, mis hermanos, espero que los consejos puedan ser útiles. Seguramente no los vamos a recordar todos, tal vez nos quede uno que otro. El deseo es que pueda ser de ayuda. Igualmente, como todos los oficios, se hace haciéndolo. No hay otra. El otro día hablábamos de la bicicleta con rueditas. Cuando se empieza a predicar, hay mucho miedo. Es bueno nunca perderlo el miedo, ¿no? Cuando perdemos el miedo del todo, nos familiarizamos demasiado, tampoco es bueno. Se empieza con los papeles, se depende mucho de los papeles y a poco, bueno, vamos a ver un ejercicio. Cuando pase el tiempo, Dios nos va a dar la capacidad de que a lo mejor llegamos y no es el mensaje que la iglesia necesita. Y Él nos da esa gracia con los años de ejercicio de cambiar el mensaje en el momento y aplicar otra cosa. Pero bueno, hay cosas que vendrán con el tiempo. Así que cerramos acá, esperamos que pueda ser de alguna utilidad, tal vez en la visión y revisión del video alguna otra vez. Yo no pretendo haberlo alcanzado, son cosas que junté a través de los años. Como decía al principio del video, nunca estudié homilética. Tampoco fui a un instituto bíblico, lo cual hubiese sido bueno. Así que estos no son más que consejos de algunas cuantas peladas de frente que me pegué y que a lo mejor le puedan servir a otro. Así que bueno, a ustedes muchas gracias, a los que están a través del video también.